Volvemos a vernos. Muy bien, pasamos a analizar el artículo. Como podéis ver, este artículo es de junio de 2011. Compara la flexibilidad, la fuerza y la funcionalidad del hombro entre mujeres que han sufrido un cáncer de mama y su tratamiento y personas, en este caso mujeres, que no han pasado por la enfermedad. Es un artículo, o esta comparación se centra en el hombro y tiene diferentes categorías, ¿no? La funcionalidad, la fuerza, el ROM activo, que sería el rango de movimiento que la persona de forma activa puede lograr. Por ejemplo, si yo os dijera, sube el brazo todo lo que puedas hacia arriba, o rótalo todo lo que puedas, entonces veríamos cuánto de forma activa lograrías, pero también miden el rango pasivo, ¿no? Que es un terapeuta, un fisioterapeuta, que lo que hace es ver cuánto de movimiento tiene esa articulación de forma pasiva y nuestra musculatura no es quien lo hace, sino lo hace el terapeuta. He organizado esta presentación del artículo analizando un poco qué se hace en cada aspecto y viendo también sus resultados para que al final resulte menos denso y así creo que es más significativo. Como os comentaba en la introducción, uno de los aspectos que creo que es más importante es la comparación que se establece entre un grupo de mujeres que ha sufrido cáncer de mama y un grupo que no lo ha hecho, porque hasta ahora teníamos comparaciones de cuáles eran las diferencias, por ejemplo, en brazos, en funcionalidad o en fuerza entre el brazo afectado del lado de la mama que ha sido afectado y el lado no afectado, pero esto podía supone una limitación porque no sabemos el conjunto de las terapias, realmente cuánta déficit o de evaluación de la funcionalidad y de la fuerza real si lo comparamos con mujeres que no han pasado por ese proceso, ¿no? Y por eso resulta tan interesante. Bueno, uno de los aspectos que realizan bien es determinar el momento temporal. Las medidas se realizan antes de pasados 6 meses de que concluyan los tratamientos. Esto hace que podamos evitar un poco lo que sería un empeoramiento mayor, más crónico o una recuperación espontánea. Ya no perteneciente al artículo, he querido señalar en la tabla que podéis ver ahora mismo entre las imágenes de los dos grupos cuál es el peso y el índice de masa corporal. En otro artículo o en otro momento nos gustaría también analizar este aspecto, la posible relación entre el sobrepeso y la obesidad y en este caso el cáncer de mama. Como podéis ver, el IMC es un IMC elevado del 28 para las mujeres que han sufrido este cáncer de mama y algo más bajo, 27, aunque ambos superan la franja del sobrepeso. Recordemos que en índice de masa corporal el 25, el dato de 25 indicaría ya la presencia de sobrepeso y 30 el de obesidad, ¿no? También el peso es ligeramente más alto en las mujeres que habían sufrido el cáncer de mama y esto es un aspecto que me gustaría tratar en artículos y por tanto lo emplazaremos para un futuro. Un aspecto importante dentro del grupo de cáncer de mama es el tipo de terapias que se han realizado. Lo importante es que tanto mastectomía como lumpectomía, que podríamos definirla como una mastectomía parcial desde un punto de vista más técnico, el conjunto de todas ha pasado por cirugía, pero sería importante en futuros estudios acotar, por ejemplo, el tipo de cirugía, puesto que los tejidos pueden sufrir de un mayor o menor medida, y conjuntamente a ello, casi todas realizaron quimioterapia y radioterapia, aunque algunas solo radioterapia, y este aspecto sería muy importante que las muestras de los estudios consiguientes estuvieran bien acotados. Bien, cuando analizamos la funcionalidad, se utilizan dos escalas. Se utilizan dos escalas básicas que lo que buscan es evaluar diferentes categorías. Por ejemplo, la DAS son 30 preguntas sobre incapacidad y síntomas. También presenta dos módulos extras sobre trabajo y deporte, pero que en este caso no se emplearon. Y la Pen Shoulder Score, que es la PSS, que también son 100 puntos, aborda la funcionalidad de 3 categorías, ¿no? Desde la función, de la satisfacción y el dolor, con una serie de preguntas, ¿no?
Lo importante de esto es, más allá de que observemos los datos, lo que tenemos que indicar es que hay una diferencia significativa entre el grupo de control y en este caso las mujeres que han sufrido un cáncer de mama. Es decir, la funcionalidad en general, evaluada con 2 escalas, es peor cuando se ha pasado por los tratamientos y se ha sufrido un cáncer de mama que si no se ha hecho. Esto es importante, esto es que los tratamientos están afectando directamente a la funcionalidad del brazo. Si analizamos el ROM, bueno, este se midió, tanto el ROM activo como el pasivo, se hizo con un inclinómetro digital. Bueno, se posiciona el hombro, se toman 2 puntos de referencia y este aparato nos indica los grados y la inclinación. Interesante este aspecto, aquí tenemos presente la tabla de resultados. Yo os he indicado en amarillo cuáles son los parámetros que resultan sobre todo significativos. Hay una reducción en la flexión, en la rotación externa a 90 grados y la extensión del brazo. Bien, os he indicado, estos son los resultados del ROM activo. El ROM pasivo no es tan significativo y me parecía más interesante centrarnos en esto. Mirar, cuando nosotros tenemos una flexión o antepulsión, en este caso del brazo, acotada a 157, 160, especialmente tampoco es muy amplio en el grupo de control. Probablemente si tenemos que abordar una flexión de hasta 170 o 180 grados para poder poner el brazo en posición hacia arriba y ciertas tareas cotidianas nos exigen este componente, probablemente se produzcan compensaciones, por ejemplo, en la columna, ¿no? Por lo tanto, de este artículo podemos extraer que el tratamiento, en este caso la cirugía probablemente, que es el denominador común, y el reposo o la falta de movilidad durante todo el proceso conlleva una reducción, entre otras, de la flexión o antepulsión del brazo, y esto puede conllevar en el futuro, bueno, restricciones en la capacidad de realizar a cabo tareas de la vida diaria, nuestra vida diaria laboral, con éxito. Para finalizar, el último componente que creo que es muy interesante es el de la fuerza. Lo que utiliza es un dinamómetro manual y siempre solicitan una contracción isométrica voluntaria máxima. Aquí podéis ver el aparato y os he puesto 2 ejemplos visuales de cómo es. El terapeuta se posiciona, lo aguanta y la persona realiza contra el aparato la fuerza y termina pues midiéndola. Es muy completo las mediciones que hacen porque miden la fuerza isométrica máxima, en este caso voluntaria, en la flexión, en la extensión, en la rotación externa, interna, en la aducción y la elevación en el plano escapular. Sería como una abducción pero un poquito más adelantada. También miden parámetros específicos sobre la escápula, la abducción o separación, la rotación superior, la depresión y la aducción, es decir, cómo se aproximan hacia atrás. Estos aspectos, o este aspecto es un punto bastante importante de este artículo, porque nos permite establecer relaciones sobre el funcionamiento correcto o incorrecto, incluso establecer relaciones de cuál puede ser la musculatura que ha sufrido un mayor deterioro. Si pasamos a ver los resultados, una visión general no lo dice todo. Hay diferencias significativas en todas y absolutamente todas las medidas, en todas las posiciones que acabamos de describir. Esto quiere decir que hay una diferencia significativa. Las mujeres que han pasado por el tratamiento de cáncer de mama tienen menos fuerza, al menos en el brazo afectado, que mujeres que no han sufrido la enfermedad. Y esto es un aspecto muy importante. Pensemos en un brazo que antes de 6 meses ya tiene un déficit de fuerza respecto a las comparaciones con una muestra saludable. Pero hablando de cáncer de mama tenemos que establecer el riesgo o el posible riesgo de la presencia o aparición de un linfedema. Es cierto que suele manifestarse con mayor presencia durante el primer año, pero puede aparecer en cualquier momento y que la radioterapia es un factor predisponente,
junto con el número de nódulos extirpados en función haya sido de la cirugía. De tal manera que aunque este artículo no lo identifica esta situación, tendríamos que intentar limitar los déficits de fuerza porque podríamos sumar posteriormente la aparición de un linfedema y el contexto sería bastante más preocupante o más grave. Bueno, para cerrar, la conclusión es clara. Transcurridos menos de 6 meses de la conclusión de los tratamientos, existen déficits en funcionalidad, fuerza y rango de movimiento respecto a mujeres sin historia de cáncer de mama, que no han pasado por un cáncer de mama. A lo largo de los resultados ya hemos ido interpretando aspectos importantes, cosas que podemos aprender. Pero sin duda, debido a la importancia que tiene la fuerza en el tren superior, también el tren inferior, con el riesgo o la supervivencia de forma particular o de cualquier causa en general, tendríamos que intervenir de forma prematura. Podríamos plantearnos la necesidad de que los fisios intervengan de forma prematura tras las cirugías, lo antes posible, para reducir las limitaciones en rango de movimiento o las limitaciones de fuerza. Y cuando la persona ha superado su tratamiento por parte de los especialistas y los programas de recuperación que van a incorporar ejercicio físico, es necesario el entrenamiento neuromuscular y el ejercicio correctivo, siendo esto un factor muy importante y un contenido que hay que tener muy presente. Lograr mejorar cómo funciona el hombro, cómo lo usamos, lo que nos permite que dé respuesta a las acciones de la vida diaria y de nuestro trabajo, y que sin duda mejorar y aumentar la fuerza de la musculatura que se encarga de movilizar esta parte del cuerpo. Bueno, concluido este análisis,